Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 14. Recuerden que estamos en Romanos 14 y la carta nunca se hizo como nosotros lo estamos estudiando todas las semanas, se leía todo de una, ¿no es cierto? Nosotros estamos yendo profundo, pero lo que quiero que sepan, y Pablo también, hoy nos va a retar Pablo, muchas veces miramos un versículo o miramos 3 versículos el domingo pasado y después sacamos todas las ideas y nos vamos con eso. Y Pablo, sabiendo que íbamos a hacer exactamente lo que hicimos el domingo pasado, quizás por tu cabeza pasaron estas cosas. Por ejemplo, qué buen mensaje. Ojalá fulano hubiese estado acá para escucharlo, porque él necesita escucharlo. O, peor aún, podés decir, fulano estaba, espero que haya prestado atención, porque necesitaba de ese mensaje. Cuando hablamos sobre lo que estamos hablando, que es la libertad cristiana en Romanos capítulo 14, muchas veces nosotros decimos, yo sé lo que yo creo, yo sé cómo creo, yo sé, y quizás vos decís, me siento el hermano débil y creo que soy, el hermano fuerte, soy el hermano fuerte en todos estos temas, pero quiero decirles esto, probablemente todos somos débiles en algún área. Y no está hablando de debilidad, de fuerza o lo que sea, está hablando de que para una persona algo que la libertad cristiana nos permite hacer, quizás es pecado o está mal en su conciencia porque todavía no ha dejado que la palabra de Dios le diga que está bien. Y algunos de nosotros vamos a ser débiles en algunas cosas el resto de nuestra vida, hasta que estemos en el cielo. Aun cuando la Biblia dice, esto no está bien ni mal, dice, es un área libre, no significa que yo puedo participar de todas las cosas. Ahora, cuando miramos esto, miramos 3 cosas sobre el hermano fuerte y el hermano débil y terminamos el mensaje la semana pasada diciendo, ¿y Dios acepta a quién? A todos, al hermano fuerte y al hermano débil. A veces nosotros queremos hacer una diferencia entre yo soy un hermano fuerte en esto, yo sigo principios bíblicos y yo tengo este estándar, Dios está contento con eso. Y cualquier persona que no cumple con este estándar que yo basado en principios bíblicos, creé para mi vida, y cuando yo miro a todos por esa lupa, decís, fulano no está cumpliendo con eso, mengano no está cumpliendo con eso, y empezamos a juzgar al débil. Y decimos, Dios no lo va a aceptar, mirá cómo es. Aparte de que es feo, mirá las cosas que hace, Dios no lo va a aceptar. Y Pablo nos dice, no menosprecies al que come, al que no come, no juzgues al que come o al que hace cosas en su libertad cristiana. ¿Por qué? Porque Dios es el que los acepta. Él es el parámetro. Él es la persona que va a marcar quién llega al Señor o no. Y entonces, como hacemos esto, como vos y yo nos gusta decir, yo sé lo que creo y sé las personas que no cumplen con la forma que yo creo. Ahora quiero marcar esto antes de entrar a eso. Cuando son principios bíblicos, mandatos bíblicos, donde dice enfrentá el pecado, no estés pecando, asistí a la iglesia, congregate, porque Dios nos manda claramente eso. No estamos hablando que esas cosas son un quizás sí, quizás no. No estamos hablando de mandatos que son claros, estamos hablando de cosas que no son claramente mandados en la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con eso? Y vos y yo tenemos una forma de pensar de esas cosas porque vos vivís tu vida de esa forma. El problema es que basamos todos nuestros principios bíblicos y después decimos, fulano tiene que vivir igual que yo, tiene que vivir bajo esos principios. Y si no lo hace, no digas nada porque hay que tenerlo bajito, pero es un carnal. Ese es el problema de él o de ella. No cumple con mis formas de ver las cosas. Entonces Pablo, sabiendo que vos y yo tenemos tendencia a mirar al otro, pensar que somos mejor que el otro, ¿saben lo que hace? Apunta directamente hacia vos y apunta directamente hacia mí. Y entonces el título de este mensaje es El Señor se va a encargar, y lo que Pablo está mirando en estos versículos que vamos a leer en un momento es ¿quién sos vos para ponerte en el lugar del juez?
¿Quién sos vos para ponerte en el lugar de Dios? Jugamos a ser Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién sos vos para jugar a ser Dios? Dios está encargado. El Señor va a... Realmente esa persona, todos nosotros vamos a rendir cuentas delante del Señor. Y básicamente lo que está diciendo es, deja de pensar que es un buen mensaje para fulano. Deja de pensar que fulano no sigue la palabra de Dios como vos pensás que debe hacerlo, sino que enfocate en tu vida. Ahora otra vez, si está pecando tu hermano, debes ir y enfrentarlo con la palabra de Dios. Pero si es una preferencia o una libertad cristiana que ese hermano o hermana tiene, entonces vos no juzgues, sino que enfocate en tus preferencias. Y vamos a mirar eso. Antes de leerlo, una cosa más. La mayoría de las iglesias, si vos mirás la historia de las iglesias, las divisiones que son causadas y los problemas en las iglesias, normalmente no son doctrinales los problemas de división. Hay veces en la historia donde hay doctrinal, y es más, cuando estudiás toda la historia cristiana, vos decís, sí, acá había algo doctrinal y dividieron. Y nosotros, por ejemplo, protestantes contra la Iglesia Católica era la Iglesia universal, era la misma iglesia que en Hechos es la iglesia. Es verdad que tienen la línea de la iglesia, el problema es que no creían lo mismo que la iglesia de Hechos. Entonces, y después tenés el protestantismo que salieron de eso. ¿Por qué? Por algo doctrinal. Salieron por algo doctrinal. Cuando hablo de eso no estoy hablando de cosas doctrinales, pero la mayoría de los problemas y divisiones y peleas entre hermanos sucede con libertad cristiana. Principios que yo creo que todos los demás deben seguir. Y entonces, y cuando no lo hacen, los digo que son unos carnales o los menosprecio. Y Pablo está diciendo eso no debe ocurrir. ¿Por qué? Porque vos y yo no somos Dios. Dios va a encargarse. Y vamos a mirar eso. Vamos a mirar Romanos capítulo 14, versículo 4 al 12. Dice así. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Vamos a mirar el primer punto en esta mañana. El Señor se encargará y el primer punto es, el Señor es quien sostiene. Está en el versículo 4. Pablo empieza ahí y dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. La primera cosa acá, Pablo hace esta pregunta, ¿por qué? Porque vos y yo, siendo pecadores, siendo como somos, enseguida vemos al hermano fuerte y al hermano débil y a la libertad cristiana que Dios nos da, y tomamos lugares y nos ponemos en una posición de juzgar si hacen las cosas no de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a cómo yo paso la palabra de Dios o aplico la palabra de Dios a mi vida. Y entonces él dice, ¿quién sos vos? Va el enfoque y deja de pensar en tus hermanos, deja de pensar en las otras personas que quizás ya los catalogaste no cristianos, ¿no? Porque vos decís, mirá cómo vive, él no puede ser un creyente. Deja de pensar en ellos y Pablo dice, vos, porque lo que importa sos vos.
No importa el que está al lado, no importa el que no vino, no importa el que no escuchó, no importa, eso no importa. Lo que importa es vos delante de Dios. Ahora, acá nos da una ilustración. En el versículo 4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? La palabra criado realmente es la idea de esclavo. Mi Biblia, en la Biblia de las Américas, lo traduce criado. Creo que hay otras traducciones en sus Biblias y está bien eso. La palabra es la palabra esclavo, pero ¿saben qué? Hay dos palabras para esclavo en griego. Está la palabra doulos, que era un esclavo que realmente no tenía derecho para nada, y Dios usa esa palabra para hablar de nosotros, que somos esclavos al Señor, en el hecho de que Él es nuestro amo y debemos rendir cuentas a Él. No usa esa palabra acá. Usa la palabra oikenen, y oike es casa, y es el esclavo de casa. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Y por qué Pablo no usa la palabra esclavo? Porque lo que está diciendo es, esta persona, es un esclavo doméstico. Y como consecuencia de ser alguien que está en la casa todo el día, ¿saben lo que significa eso? Significa que el amo ve a ese esclavo. Sabe cómo se está comportando, sabe lo que está haciendo. Si vos tenés un esclavo, un doulos, y vos decís, bueno, anda a trabajar en el campo, y el dueño del campo no sale al campo a mirarlo, puede venir alguien y decir, che, fulano no está trabajando. Y él puede tomar su palabra o no, pero no va a saber porque no lo vio, porque no lo conoce. Pero al del criado, y Pablo usa esa palabra para decir, Dios está ahí con el criado, el amo está ahí con el criado, él sabe todo lo que está sucediendo. Y entonces, ¿quién sos vos para juzgar no solamente al criado, sino al criado que no es tuyo? Está juzgando al criado de otra persona. El tema acá que miramos, y Pablo da muchas ideas de esto, no nos dice específicamente el tema en Romanos, pero nos da la idea de que algunos querían comer carne y estaban como está bien, porque la Biblia no nos dice que está mal, y algunos gentiles que no podían comer carne porque lo habían sacrificado a ídolos toda su vida antes de conocer a Cristo, dijeron, no puedo hacerlo. Y estaban juzgando entre comer carne o comer legumbres y estaban peleando sobre ciertos días que vamos a ver en un momento. Y estaban juzgando el uno al otro sobre cosas que la Biblia no decía. Y Pablo dice, ¿quién sos vos? Ahora, les voy a contar algo muy personal en mi vida, algo que me pasó hace poco. Yo estudio en mi oficina y tengo la ventana hacia el frente. Y saben que hay una casa justo ahí al frente. Primero no me gusta cómo está pintado, pero no le dije eso al dueño porque no me gusta. El sol brilla medio raro, no me gusta. Pero esto no lo podía aguantar más y quiero decirles que tienen una ama de casa que viene a cuidar, o alguien que viene a limpiar realmente, una empleada doméstica. Y usa un uniforme blanco. Y ¿sabes qué? A mí me re molesta que sea blanco. ¿Saben por qué? Capaz que están como estoy de acuerdo con vos, pastor, ¿no? Es blanco, pero el problema es esto. Cuando ya la ves a la tardecita y está limpiando ahí afuera, ya está todo sucio porque ya estuvo limpiando, entonces hay manchas, se ven las manchas. ¿Para qué usas blanco? Usa algo negro o azul, así no tengo que ver las manchas. Me empieza a molestar. Y les voy a decir algo más. Yo sé que el dueño no sabe, el jefe no sabe. Pero ella de vez en cuando agarra su celular y lo saca del bolsillo y está ahí con el celular. Y yo estoy ahí tratando de estudiar la palabra de Dios, pero veo eso y digo, qué irresponsable que es. Y me empiezo a enojar. Y empiezo a anotar, mirá, estuvo 10 minutos con el celular. Le voy a decir al jefe, le voy a decir, porque él no debe saber. Y empiezo a anotar un montón de cosas que ella hace. Y a veces barre y lo hace sin ganas. Y me empiezo a enojar, y me empieza a molestar. Y yo pienso, y pensé, dije, esta persona, el jefe va a querer saber que está haciendo todo esto, porque qué mal. Entonces, uno de los días fui, golpeé en la puerta y le digo a mi vecino, mirá, quiero hablar con vos porque realmente esto ya está pasando mucho tiempo y quiero que sepas, porque probablemente no sabes. Y golpeo la puerta, le hablo y le digo, mirá, quiero hablar sobre tu empleada doméstica. Vos no tenés idea, pero se pasa horas en el celular mientras está en horas de trabajo. Me dice, ¿en serio? Sí.
porque yo la veo, ves, ahí está mi oficina, yo la veo, y yo anoté, acá tenés todo anotado, esto fue el día lunes que vino, mirá todo el tiempo que estuvo en el celular. Y te voy a decir esto quizás a vos no te molesta, pero a mí me parece re molesto. Viene con esa ropa blanca que se le ve toda la mugre, se le ve la mancha de la mugre, y me re molesta. Tenés que cambiar, decirle que se ponga otro uniforme, si querés te ayudo a pagarlo a medias, pero que se ponga otro color, porque me re molesta. El jefe, terminamos de pasar por toda la lista de las cosas que me están molestando y me dijo, no te preocupes, yo voy a encargarme a la manera que yo quiero encargarme. Le dije, bueno, gracias, ¿no? Me fui ahí, estaba en mi oficina, vino la empleada doméstica otra vez. Yo contento, digo, ahora va a ser perfecta, ya no va a estar con el celular, ya va a cambiar de uniforme. ¿Saben qué? No cambió de uniforme. Y dije, bueno, todavía no tuve tiempo de comprarse un uniforme, así que lo dejé pasar, ¿no? A los 20 minutos donde estaba barriendo las hojas, que hay un montón ahora, estaba barriendo y ¿saben qué hizo? Sacó el celular. Y estaba con el celular y otra vez estaba como, ¿cómo puede ser? Le acabo de decir al tipo que tendría que hablarle. Dije, bueno, esta semana, capaz que no llegó a hablarle, voy a darle una semana más. Y fui a la otra semana y estaba ahí mirando por la ventana. Van a pensar que es lo único que hago, mirar por la ventana, pero no es así. Miré por la ventana y estaba otra vez de blanco y estaba otra vez con su celular y dije, ¿cómo puede ser? Y ¿saben qué? Me hizo enojar. Ahora estaba enojado con ella y con el criado, con el dueño, perdón, el jefe. Entonces dije, él no va a hacer nada, lo voy a hacer yo. Entonces crucé la calle cuando estaba ahí la empleada doméstica y le dije, mirá, yo te voy a decir esto, no sé si te habló tu jefe, pero es horrible el uniforme blanco que tenés. Se ven todas las manchas. Si yo estoy cruzando la calle y veo las manchas y me molesta, ¿podés cambiar de color? Y no solamente eso, sino que vos te pasás todo el día en el celular, lo veo, estás ahí en el celular y no estás trabajando y me re molesta. Y tenés que dejar de hacerlo. Quiero decir una cosa, esto es un chiste, no hice esto, Van a pensar, este pastor está loco. ¿Y saben qué? Después de eso dije, bueno, no van a cambiar estas cosas. Le hablé a Romina, le digo, tenemos que mudarnos. No podemos vivir en este barrio, porque va a venir visitas a nuestra casa y van a ver a la empleada doméstica y van a pensar lo mismo que yo. ¡Qué vaga! ¿Cómo podés vivir en un barrio con una vaga que está ahí al frente trabajando y al jefe no le importa? Tenemos que mudarnos. Vamos a irnos a un lugar donde no hay problemas y las empleadas domésticas usan ropa negra, así no tengo que ver las manchas. Y el celular lo tienen guardado en un cajón. Entienden la ridiculez de la ilustración. Pero ¿saben qué? Eso es lo que hacemos los creyentes con la libertad cristiana. Empezamos así. Empezamos con, yo tengo un principio bíblico y yo vivo de acuerdo a esto y yo creo que esto es lo que es la palabra de Dios. Y viene fulano o mengano y ellos no creen los mismos. Creen el mismo principio bíblico, pero lo aplican diferente. ¿Y saben qué hacemos? Decimos, para mí eso está mal. Que, ojo, la semana que viene vamos a hablar de ese paso, de si está mal o no. Vamos a hablar del hermano que tropieza y que le habla a otro, así que no tomen todas las decisiones de esta semana. Pero ¿saben lo que hacemos? Te dice el pastor, le hablas al pastor, ¿no? Muchas veces escucho estas cosas, me dicen el problema y le digo, bueno, oralo al Señor. Entonces dice, bueno, lo voy a orar. Y lo oran al Señor. Voy a hablarle al jefe. Y le hablan al jefe del criado y le oran. Y Señor, ayúdalo a entender a este pobre carnal que no sigue tu palabra, ayúdalo a entender. Y oran y oran y oran. Y dicen, el domingo el Señor va a estar obrando en su corazón. Yo sé que es así, pero oran y oran y oran. Y después de un rato dicen, Señor, me parece que no te está escuchando. No sé si le hablaste todavía. Entonces, ¿qué hace? Después de un rato el creyente dice, ya le hablé a Dios, Él no está respondiendo como yo creo que tendría que responder. Entonces, ¿qué hacemos? Enfrento al hermano o a la hermana. Y voy y le digo, la verdad que estoy cansadísimo que vengas con el pelo teñido. Estoy cansadísimo. Yo creo que en la Biblia no puede existir eso. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Vas al hermano y le decís, está mal. Y el hermano te dice, pero yo veo en la Biblia y no me dice que está mal. Creo que puedo hacerlo. Y vos decís, no podés hacerlo porque a mí me molesta. Yo ya hablé esto con Dios. Ya le mencioné esto al pastor. Y a veces inventan y dicen, el pastor está de acuerdo conmigo.
Y enfrentan a ese hermano. ¿Basado en qué? En un principio bíblico que bien se puede aplicar de esa manera, pero también se puede aplicar de otras maneras. Y basan eso en un principio bíblico que ellos lo aplicaron de una manera y juzgan al resto. Y entonces está juzgando a esta persona. ¿Y saben lo que pasa? Esa persona después está molesto con el hermano, dice, me enfrentó con algo que no es bíblico, yo no creo lo mismo, y ahora me maltrata. Y hay un menosprecio, y hay un problema entre los hermanos. Y después de un rato va creciendo, y los hermanos van juntando grupos. ¿Vos qué pensás sobre este tema? Está bien, ¿no? Entonces vamos a juntarnos con este grupo acá y este grupo allá, y tenés división de iglesia. Y dicen, yo a esa iglesia no voy a ir más, porque en esa iglesia permiten que se tiñan el pelo. No voy a ir más. Es una iglesia carnal. No habla nada de la Biblia. El pastor ese no debe tener idea de lo que está pasando. ¿Por qué? No le importa. Es una iglesia carnal. Y causan divisiones y se van a otras iglesias. ¿Suena familiar todo eso? Sí. Sí. Yo crecí en la iglesia. Sé por experiencia, tristemente, que sucede así. Pablo está diciendo acá, ¿quién sos vos para juzgar al criado de otro? ¿De quién es el criado? Cada creyente, ¿de quién es? Es de Dios. Y entonces, ¿Dios qué va a hacer? Bueno, nos dice ahí, para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿Qué está diciendo ahí? Dice, ese criado está encargado, ¿quién? Dios. Dios está encargado de él. Y entonces Dios va a tratar con él, o lo va a poner en pie, o va a hacerlo caer, pero Dios es el responsable de esa persona. Vos no sos el responsable de esa persona. Yo no soy el responsable de esa persona. Si bien Dios pone al pastor para apacentar a las ovejas, yo no puedo rendir cuentas por alguna de las decisiones que cada uno de ustedes toma y cómo vive los principios bíblicos. Ahora, si hay pecado, sí, cada hermano debe enfrentar el pecado. El pastor debe enfrentar el pecado. Está mandado en la palabra de Dios que sea así, pero estamos hablando acá de una preferencia o una aplicación de principios bíblicos que puede variar, depende de la persona. Entonces, Pablo acá está diciendo, ¿quién sos vos para juzgar al criado del Señor? Y vos decís, obvio. Si yo voy a la casa del vecino y le digo eso al vecino, va a estar como, múdense porque están locos ustedes. ¿O no? Y tendría razón. Es más, de vez en cuando nos reímos. Hoy en día hay algo muy popular en Estados Unidos, especialmente, pero hasta llegó acá, que viene una señora y se empieza a quejar por algo y la llaman Karen. Ese es el nombre, la Karen. ¿Por qué? Porque, pobre las que se llaman Karen, tengo una tía que se llama Karen. Las Karen, había una o dos que se empezaron a quejar por algo así, y todos empezaron a decir, esta está loca, ¿y cómo se llama? Karen. Bueno, vamos a nombrarla Karen. Y cada vez que alguien sale de su lugar a hacer algo raro, o a juzgar a alguien sin razón, le dicen, ahí viene la Karen. Y creo que hasta acá también le dicen a veces Karen, ¿no? Pero, porque pensamos, está loco. Y Pablo ya ahora, hace más de 2000 años, cuando está escribiendo Romanos, ya sabe que nosotros reaccionamos de la misma manera que Karen. Tenemos la libertad cristiana, aplicamos los principios bíblicos y decimos, así debe ser. Y es verdad eso, así debe ser en tu vida. Pero no podés poner cosas que son preferencia o principios bíblicos sobre otro hermano. ¿Por qué? Porque son tus preferencias. Y Pablo dice, Dios se va a encargar. A veces nosotros, y me han dicho esto porque soy el pastor, ¿por qué no vas y le decís y listo, y ya lo podés arreglar? Le decís, esto se hace así y se arregla. Entonces dije, bueno, en esta semana dije, voy a hacer una entrevista. Cada uno de ustedes les voy a dar una hora en la semana donde van a venir a hacer una entrevista conmigo. Y lo que vamos a hacer en esa hora es esto. Ustedes van a escuchar. Yo les voy a decir todas las preferencias que tengo yo de la Biblia y cómo deben ustedes moverse de ahora en más. ¿Basado en qué? En lo que yo creo. ¿Está bien?
No me importa si te gusta ir al gimnasio, yo creo que eso debe ser prohibido. Así que, listo. No, pero voy a sentarlos y darles mis preferencias y les voy a decir, como pastor, yo creo que tendrías que escucharme. Y ustedes van a decir, quizás escucho algunas cosas, pero el pastor me dijo cosas que no tienen sentido. Puede ser. No más morcilla. A mí no me importa la morcilla, pero no lo como, no me afecta. Y algunos dicen, ¿estás loco? Pero imagínense si me siento y le digo, la Biblia dice no hay más morcilla. Ahora, hay principios bíblicos y algunos creen que es así y está bien eso. Pero no podés decir, chao morcilla. Pero eso es lo que hacemos. Tomamos un principio bíblico, lo aplicamos para mi vida y está bien eso. Pero el problema cuando decimos, no, vos también tenés que tener estos principios bíblicos. Y no solamente eso, sino que es el lugar de Dios que estamos usurpando. No es algo inocente esto. Pablo está diciendo, su amo es el que va a estar encargado de él. ¿Vos quién sos? Pero nosotros decimos, no, Dios, a mí no me gusta cómo te estás moviendo. La verdad que es bastante lento cómo se mueve Dios. Yo voy a tomar el lugar de Dios. Yo voy a juzgar de acuerdo a mis principios. Y Pablo dice, ¿quién sos vos? Dice, porque el amo va a ver si va a seguir en pie o si va a caer. Si es un malcriado, el amo va a tratar con él. Eso es lo que está diciendo. Y después el segundo punto que vemos en este mismo versículo dice, y en pie se mantendrá. ¿Por qué? Porque Dios lo sostiene. Porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Vos no tenés el poder ni para sostenerte a vos mismo. Fuerte o débil, ¿saben una cosa que tenemos en común todos los fuertes y los débiles? Es que todos necesitamos a Dios para sostenernos en pie. Ninguno de nosotros es mejor que el otro, somos todos pecadores. Somos todos personas que, si conoces a Cristo como tu Salvador, has sido redimido por gracia y misericordia por lo que Cristo hizo. Y sos justificado delante de Dios, pero no sos mejor que otro. Todos somos pecadores bajo gracia y la misericordia de Dios, y necesitamos de Dios para sostenernos. Y entonces Pablo dice, ¿quién sos vos? Y después dice, no tomes mi lugar, yo estoy encargado. Yo voy a tratar con ese hermano o hermana de la manera que él ve. A veces nosotros queremos adelantarnos y realmente nos metemos en problemas y causamos problemas y causamos conflictos. Y realmente Dios va a obrar en el corazón de ese hermano de acuerdo al tiempo que Él quiere hacerlo. Dios está encargado, el Señor es el que sostiene. Segundo punto, va a ser más corto este, pero versículos 5 y 6 dice, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. La segunda cosa que vemos es que es el Señor es quien convence. No yo, no vos, sino que Dios. Ahora miren esto, porque empieza el versículo 5 y habla de los días y cuál es superior. Pero miren la segunda parte del versículo 5. Dice, cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. Tenemos un tema acá, Pablo dice que habla de los días. ¿Qué día de la semana es superior a los otros? Algunos dicen, y nos reímos, pero los fines de semana son superior porque estoy descansando, ¿no es cierto? Entonces a algunos les encantan los sábados y domingos. El día inferior, el que todos odiamos, ¿qué día es? El lunes, ¿no es cierto? Y encima el lunes siempre es el más frío también. Siempre todos los problemas vienen el lunes. Lo odiamos. No nos gusta el día lunes. Yo quiero decirles esto, a mí me encanta el día lunes. Porque el día domingo es cuando vengo a predicar, pero el día lunes normalmente me tomo la mitad del día. A Romina no le gusta, pero a mí me gusta. Al resto de la gente no le gusta y está bien eso. Aunque están equivocados, pero bueno. ¿Qué es el punto acá? Pablo dice, a algunos les gusta un día sobre otro día. ¿Qué era el tema acá? Habían judíos que decían qué día es el más importante. El día sábado. Es más,
fueron enseñados por la palabra de Dios a honrar ese día. Entonces el sábado era el día principal. Hoy vos vas a Israel y ¿saben qué hacen el día sábado? Nada. El viernes a la tarde todo cierra justo antes de anochecer y no abre nada hasta el domingo a la mañana. Es más, yo estaba ahí en un tour y el guía de turista estaba bien porque él veía todos los días santos, entonces él podía viajar con nosotros. Y íbamos a lugares turísticos y decían, no, esto hoy no está abierto porque hoy es sábado. Y habían ciertas cosas que no podíamos ver porque el día sábado era incorrecto abrir una de las puertas para que podamos ver lo que sea que eran las ruinas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque veneraban el sábado. Ahora vienen los gentiles. Y los gentiles tenían un problema con la carne, pero no tenían un problema con los días. ¿Saben lo que decían? Ay, ustedes los judíos están cerrados con el día sábado. ¿Saben qué? Yo creo que Dios creó todos los días y todos los días son iguales para el Señor. Toda mi vida debe ser dedicado a Dios. Yo soy más santo que vos. Vos solamente en el sábado. Yo todos los días se los dedico al Señor. Y empezás a tener una pelea acá. Ahora esta es la pelea, pero Pablo va a decirnos algo antes. Dice en el versículo 5, dice, cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. ¿Qué está hablando de eso? Está diciendo, esto no dice la palabra de Dios si un día es más santo que otro. Sí, en el Antiguo Testamento era el día sábado, pero después eso ya no está para hoy, no es vigente para hoy. La realidad es que todos los días son santos para Dios y todos los días deben ser usados para Dios. Pero el punto no es ese. El punto es que vos estudiás la palabra de Dios y dice Pablo acá que estás plenamente convencido. Después de mirar los principios bíblicos, estamos hablando de una libertad cristiana, no nos dice la Biblia, el día domingo es el día del Señor y no hay nada que no podés hacer, o sea, que podés hacer aparte de honrar al Señor. No nos dice eso la Biblia. No nos dice eso del día sábado tampoco. No nos dice eso del día lunes, aunque debería ser el lunes. No nos dice nada de eso. ¿Qué nos dice? Que personas que creían una cosa y personas que creen otra estudiaron la palabra de Dios, miraron los principios bíblicos y están plenamente convencidos de que es de una cierta manera como deben vivir. Perfecto. Ahora, ¿puede haber una variación entre una persona y la otra? Sí. Y miren lo que dice. Y acá a algunos les gusta decir esto. Dice, está plenamente convencido según ¿qué? Según su propio sentir. Ah, qué bueno tener esa palabra sentir. ¿Saben por qué? Porque hoy es muy común. Bueno, yo siento esto, entonces todo está permitido. Yo voy a pecar, pero siento que es amor, entonces está permitido. Siento que soy un perro, entonces está permitido. Siento que... Ya saben lo que estoy diciendo, pero hay personas que es así y está basado en sentimiento. Ahí no está hablando de sentimiento. Cuando usa la palabra sentir, lo que está hablando es que lo usaban en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, pero es la idea de tu mente, de tu corazón. Y lo que está diciendo es, una vez que estás plenamente convencido de lo que dice Dios en tu mente y en tu corazón, y puede incluir hasta la conciencia, ahí vos decís, estoy convencido que es así. Estoy convencido que el día de la semana para ir a la iglesia es el domingo. Hay iglesias en Estados Unidos que conozco y probablemente hay iglesias acá. Es más, una de las preguntas que me hacen muchos inconversos dice, ¿solamente el domingo abren? Y le digo, sí, el domingo a la mañana. Ah, ¿no es todo el día? No, es a la mañana nomás. Y hay veces que tenemos actividades en la semana, depende de la semana. Dice, no, la otra iglesia que fui estaba abierto todos los días de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Buenísimo. Pero ellos no saben que el domingo es el día del Señor. Es un chiste eso. Pero lo que tenemos acá es hermanos que estaban convencidos que el domingo era el mejor día, que el sábado era el mejor día. ¿Y saben qué? Si hay una iglesia que está abierta todos los días y a vos te gusta ir a la iglesia los días martes, anda a la iglesia los días martes. Y vos decís, no me gustan los días martes porque me parece, eso es de carnal. Voy a ir los jueves a la mañana porque ese es el mejor horario. Anda el jueves a la mañana. Ahora, ¿por qué nos reunimos el domingo nosotros? Realmente porque es el día que todos podemos venir
y realmente no hay impedimentos normalmente de trabajo o de dificultades y podés venir a adorar al Señor. Y también una vez que Él resucitó el domingo, desde ese día se incorporó el domingo como el día que lo hacían. Pero ¿la Biblia nos dice qué día debemos reunirnos? No, lo único que nos dice es que debemos congregarnos. Y es más, cuando empieza la iglesia, ¿cuándo se congregaban? Todos los días se veían para comer. Todos los días se veían para tener comunión. Lo que importa acá, que Pablo está diciendo, cada uno está convencido con su propia idea, y entonces ahora dicen, bueno, pero para mí es el día martes, el día jueves, el día domingo. Cuando yo era chiquitito, me acuerdo, lo espiritual era tener reunión los miércoles, reunión de oración, y es más, ahora hay muchas personas que me preguntan, ¿ustedes tienen reunión en la semana? Y le digo, no tenemos una reunión de oración, y me miran así, sí, son una de esas iglesias carnales, porque no vienen a orar. ¿Podés pensar así? Convencido en tu propia mente, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el tiempo que usamos y las prioridades y que es un lugar donde todos podemos venir y muchos de nosotros no podemos llegar los miércoles a la noche. Entonces hacemos un estudio los viernes o a veces hacemos actividad los sábados o tenemos la reunión los domingos. Hay algunas iglesias que dicen tenés que tener actividad los sábados para todos o sea, jóvenes, chicos, adultos, matrimonio, todo. Y el día domingo tenés que tener escuela dominical, reunión y después volver a la noche y tener otra reunión. Y si no, sos carnal. Todo eso la Biblia no nos dice. ¿Qué nos dice? Cada uno está convencido de su propio sentir. Algunos juzgan un día superior a otro y otro dice son todos los días. ¿Qué dice Pablo? Lo bueno es esto, Pablo ahora nos va a aclarar quién es mejor, el hermano fuerte o el débil. Nos va a decir acá, a ver, ¿qué nos dice? El versículo 6 dice, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Pablo, me complicás todo acá. Decime que yo tengo razón y seguimos con nuestra vida. ¿Pero qué dice él? ¿Quién es el que importa ahí? Dios. Si comés, lo haces para Dios. Si respetás o honrás un día para Dios, lo haces para Dios. Además, es el tercer punto, perdón que voy a saltear ahí. El Señor es el que importa. ¿Estás plenamente convencido que el día para adorar al Señor, el único día que puede ser, es el domingo? Buenísimo. Pero no podés ir a decirle a otro hermano, te vi que fuiste a una iglesia el martes porque eso está mal. No. Si vas el martes a la iglesia, adora al Señor. Si vas el domingo a la iglesia, adora al Señor. Da gracias a Dios porque Él es el que importa. Si comes ciertas comidas y no te afecta y estás plenamente convencido que lo podés hacer delante de Dios, da gracias al Señor. Y si vos decís, no puedo comer esas cosas, voy a comer esta lechuguita, bueno, da gracias a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo, porque el que importa es el Señor. Pablo menciona al Señor Jesucristo 7 veces en estos versículos. En el versículo 6 dice, el que observa el día, que lo observe para la honra del Señor. El que come, que coma para el Señor. El que se abstiene, que lo haga para el Señor. En el versículo 8 dice, si vivís tu vida, vivila para el Señor. Si nos dice, en el versículo 8 también dice, si morís, morís en el Señor. Y el versículo 8 otra vez repite, si vivimos o morimos, lo hacemos para el Señor. Y en el versículo 9 dice, pues para esto Cristo murió, para ser Señor. El énfasis de Pablo no era en el hermano fuerte, no era en el hermano débil, no era en las preferencias bíblicas, no era en principios bíblicos en sí y cómo aplicarlos. El principio o el propósito de Pablo era, todo lo que hago, lo hago para el Señor. Mi enfoque es Cristo. Mi enfoque es qué quiere Dios para mi vida. Mi prioridad es Dios. Vos y yo tenemos la tendencia, porque por eso Pablo dice esto, a no mirar a Dios,
sino a decir esto es lo que creo yo y miramos el uno al otro y peleamos el uno con el otro y tenemos discusiones el uno con el otro. No está mal hablar de estas cosas, no está mal, pero va a haber diferencias y tampoco podés decir es pecado, está mal, si no es una verdad bíblica que Dios nos manda a hacer. Y miramos el uno al otro y lo que Pablo dice es, deja de hacer eso. ¿Quién sos vos? Enfócate en Cristo. Él es el Señor. Él es el que importa. Vos estás tan preocupado por fulano o mengano que no pudiste escuchar el mensaje y decir, no, esto se tiene que aplicar a mi vida. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y él nos dice ahí en el versículo 7 y 8, dice, ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Vos no estás en control de tu vida. Dios está en control de tu vida. Y ninguno de nosotros puede decir, no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Bueno, trata de hacer eso y Dios va a tratar con vos. Y Pablo está diciendo, no, ninguno de nosotros dice, yo voy a vivir como yo quiera o yo voy a morir de la manera que yo quiera. No. Pablo dice en el versículo 8, porque si estoy viviendo, para el Señor vivo. Y si muero, para el Señor muero. Porque vivo o muerto, soy del Señor. Pablo está haciendo acá un reconocimiento de que Dios es nuestro Señor, nuestro amo, y nosotros debemos vivir nuestra vida rindiéndole cuentas a Él. No a fulano o mengano, sino a Él. Ahora, quiero decirles esto. Pablo dice, ¿sabes qué? Cuando vos estás tratando con un hermano que te está molestando por principios bíblicos y dices, yo no haría eso porque para mí está mal, y vos decís, bueno, no me junto más con fulano, para él está mal, voy a encontrar a alguien para quien está bien esto. Y voy a juntarme con este grupo y para nosotros está bien esto, entonces vamos a juntarnos. Y vamos a permitir tener estas, o sea, lo que sea que es, ¿no? Pero vamos a juntarnos entre los hermanos. Y podés encontrar cosas que quizás no edifican, pero vos decís, pero tengo libertad cristiana de hacerlo, entonces voy a encontrar un grupo para hacerlo. Y lo que Pablo está diciendo es, no es si podés hacerlo o no. Poné la prioridad o el enfoque en que Dios quiere que vos vivas de una cierta manera. Dios quiere que seas un buen testimonio. Dios quiere que seas un sal y luz. Dios quiere que estés creciendo a ser a la imagen de Cristo. Y ¿saben qué? Ya no vas a estar buscando un grupo con el cual te sentís cómodo o que podés aplicar estas cosas, sino que vas a decir, no importa con qué hermano que estoy, mi propósito es buscar adorar a Dios. Mi propósito es agradar a Él. Entonces cambia el enfoque de ser mejor o pensar que somos mejor que el uno del otro a decir, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Y saben lo que va a pasar cuando te enfocás solamente en Dios? Vas a mirar a Dios y vas a decir, uy, y vas a volver a tu propia vida y decir, ¿cuánto me falta para ser como Dios quiere que sea? Y empezamos a mirar a Dios y como cuando miramos a Dios el enfoque vuelve a nosotros y a las cosas que necesitamos cambiar y moldear y ser transformado con el conocimiento de la palabra de Dios. Y mi enfoque deja de ser los otros hermanos porque estoy tan ocupado con lo que Dios tiene para mí para cambiar que no necesito preocuparme por los otros. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, debe ser para agradar y obedecer a nuestro Señor. Y nos dice una cosa más en el versículo 9. Dice, porque para esto Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para ser Señor, tanto de los muertos como los vivos. ¿Para qué murió y resucitó? Para ser Señor. Está hablando de la palabra amo ahí. Es para ser nuestro amo. Y la idea de eso es que Él murió y nos rescató de la muerte, nos dio su gracia y su misericordia y pagó el pago por nuestros pecados. ¿Pero para qué? ¿Para salvarnos? Sí, vemos eso en otros pasajes de la Biblia y lo vemos aún inclusive en Romanos, pero Pablo acá está marcando otra cosa.
Él dice, aparte de todos esos beneficios que te dio, murió para hacer a Dios o a Cristo lo primordial en tu vida, el Señor en tu vida. ¿Saben lo que hacían cuando tenían esclavos en cualquier momento de la historia? El esclavo se levantaba un lunes o un martes, para él era igual todos los días, y él decía, hoy voy a hacer lo que yo quiera, ¿no es cierto? Se levantaba y decía, hoy no tengo ganas de ir a trabajar al campo, hace frío, no tengo ganas de hacerlo, entonces no lo hacía. Y el criado, el jefe, el amo, el señor le decía, bueno, venís trabajando duro, necesitas un descanso, te voy a dar el día de descanso. ¿Pasa eso? No. El esclavo dice, ¿qué querés que haga, señor? Y el señor le dice, quiero que hagas esto, esto, esto y esto y esto. ¿Y qué tiene que hacer el esclavo? Ir a hacerlo. ¿Por qué? Porque la prioridad del esclavo ya no es su vida, ya no es las cosas que él puede hacer, sino que es el Señor. Responde al Señor, el único que le importa es el Señor. Y puede venir otro amo, y el amo le dice, vos necesitas hacer esto, y él le dice, no, no voy a hacer eso. ¿Vos quién sos? ¿No es cierto? Yo respondo a mi Señor. Y eso es lo que Pablo está usando acá, está usando la palabra Señor para que entendamos. Cristo murió y resucitó para salvarnos, para darnos gracia y misericordia, para justificarnos, pero fue también para ser Señor, a quien le rendimos cuentas, por el cual vivimos, por el cual me levanto a la mañana pensando y diciendo, quiero agradar al Señor. Y puede ser el día lunes, me levanto y digo, quiero agradar al Señor. Y me levanto el día martes y digo, quiero agradar al Señor. El día miércoles, quiero agradar al Señor, y así toda la semana. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. ¿Qué significa que el Señor sea Señor de tu vida? Significa reconocerlo como la autoridad máxima, el dueño y la guía de tu vida. Implica someterte a la voluntad de Dios, tomando decisiones basadas en la palabra de Dios, obedeciendo sus mandatos, dejando que el control total de tu vida sea dado a Dios. Él debe ser Señor de nuestra vida. Y llegamos al último punto. En versículo 10 al 12, el Señor es quien juzga. Versículo 10 dice, pero tú, Pablo va a terminar con la misma idea acá, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, dará a Dios cuenta de sí mismo. Pablo dice, ya que el Señor, ya que Cristo murió y resucitó y Él es Señor de nuestra vida, Él es Señor de la vida de todos los creyentes que han creído en Él. Es así. Y entonces Pablo dice, entonces, ¿quién sos vos? Y no solamente eso, dice, ¿por qué juzgás a tu hermano? ¿Cómo tenés tiempo para juzgar a los otros? ¿Miraste tu vida? ¿Cómo tenés tiempo para menospreciar a tu hermano y decir, él no sabe, él no entiende de la palabra de Dios? Ojo, hay hermanos débiles que todavía no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, ¿es verdad eso? Y deben seguir creciendo. Miramos eso, que la palabra débil es como que está en un tiempo que puede cambiar cuando vas aprendiendo. Porque no estamos hablando de fuerte y débil, es de conocimiento y madurez en la palabra de Dios. Y entonces Pablo dice, ¿y entonces por qué juzgás? ¿Por qué menospreciás? Mira tu vida, mira tu corazón, mira al Señor lo que Él quiere y vas a darte cuenta, como Pablo se daba cuenta y decía, no estoy ni cerca donde Dios quiere que esté. ¿Por qué me estoy preocupando por los otros? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y termina con una frase acá, en el versículo 10. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿A quién vas a rendir cuentas? Si me ves a mí golpeando en tu puerta, prepárate. ¿A quién vas a rendir cuentas? No a los hermanos. No al pastor de la iglesia.
Vamos a rendir cuentas a Dios. Ahora, hay una frase que está usada especialmente por inconversos, les encanta, dice, a mí el único que me juzga es Dios. No está diciendo eso Pablo acá tampoco. Es verdad que el único que juzga es Dios. Es verdad también que nosotros, si hay principios bíblicos, si hay pecado y hay mandatos bíblicos, debemos ponerlos en práctica y debemos exhortar el uno al otro. Pero cuando se trata de principios bíblicos, y vamos a ver la semana que viene, que pueden causar tropiezo y qué debo hacer con eso, pero cuando se trata de principios bíblicos, yo digo, yo voy a hacer esto para el Señor y yo creo, basado en la palabra de Dios, que hay libertades que tengo, que puedo hacer, que no me afectan espiritualmente, pero voy a decir, si el Señor es mi Dios, o sea, Él es mi amo, y yo quiero agradarle a Él, no voy a estar pensando en con qué cosas puedo hacer. Me deja ir a hacer esto, el Señor no dice nada de esto, entonces yo puedo participar de estas actividades. Puedo hacer lo que yo quiera en estas áreas. No, porque si vos tenés tu mente en Dios y que en algún día vos vas a rendir cuentas delante del Señor por cada acción que vos haces, tu forma de pensar no va a ser mirar a los otros, tu forma de pensar no va a ser qué libertades cristianas puedo hacer sin meterme en problemas, tu forma de pensar va a ser, quiero agradar a Dios, ¿cómo lo puedo agradar? Entonces Pablo dice, no te enfoques en las libertades cristianas, enfócate en Dios, que Él es tu Señor, y busca agradarle. Y es más, él dice en el versículo, vamos a leer este versículo y después vemos el versículo 11. 1 Corintios 3, 13 al 15 dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, que es Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. No está hablando de salvación acá. No podés perder la salvación. Eso es otro tribunal donde el Señor va a tratar con los que están en el libro de la vida o no. Pero acá está juzgando, va a ver las obras de cada uno. Vos conocés a Cristo como tu Salvador y Dios dice, servime, viví para mí, haceme Señor de tu vida. Y entonces vos vas a dedicar tu vida, y lo que queremos es dedicar nuestra vida a full. ¿Para quién? Para el Señor. Vivir de acuerdo a sus parámetros, vivir de acuerdo bajo los estándares bíblicos. Y quiero vivir de esa manera, pero sabiendo que un día Dios va a juzgar cada obra que hice. ¿Saben lo que va a juzgar? Cuando estaba limpiando la iglesia, va a juzgar cuando estaba ministrando en la iglesia, si lo hice para Él o no. Va a juzgar cuando exhorté a un hermano, si lo hice realmente para agradar al Señor o para mostrar menosprecio o lo que sea. Va a juzgar si realmente vos agarraste principios bíblicos y dijiste, vos tenés que vivir de acuerdo a lo que yo digo, y empezaste a causar conflictos. Dios va a juzgar eso, si fue para el Señor o no. Y entonces Pablo dice, realmente sin decirnos estas palabras, pero dice, el terror que vas a tener delante del Señor no te va a dar tiempo a mirar a fulano o a mengano y los problemas que él causa, o que no causa, o las cosas que puede hacer. Y llega al versículo 11, dice, porque está escrito, y va a citar dos pasajes en Isaías. El primero es Isaías 49, 18. Dice, vivo yo, dice el Señor. Eso es Isaías 49, 18. Y la idea dice es que ciertamente estoy vivo, ciertamente yo soy el que está en control. Soy Dios. Y después cita Isaías 45, 23 y dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará o adorará a Dios. Todos vamos a rendir cuentas ¿a quién? A Dios. No a fulano, no a mengano, no al que te mira con los ojos cruzados porque te ve ahí haciendo algo que él no haría o ella no haría. No al que te deja de saludar porque a veces no le gusta lo que vos haces. Vamos a adorar a Dios y vamos a arrodillarnos delante de Dios y vamos a exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor, Él es nuestra prioridad.
Pasaje que conocemos bien, Filipenses 2, 10 y 11, dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es una exaltación de Dios. Entonces Pablo está diciendo, tenemos libertad cristiana. Veo los principios bíblicos y yo tengo libertad de hacer algunas cosas que algunos piensan que están mal. Y vos tenés libertad de hacer cosas que a mí quizás me afectan de una manera que son incorrectas. Y aunque el próximo mensaje va a tratar con qué hacemos con esos hermanos y cómo tratamos con ellos, hoy el enfoque de Pablo va de dejar de juzgar qué es mejor o qué es peor. Deja de juzgar a tu hermano, deja de menospreciar a tu hermano porque piensa diferente. No en cosas donde Dios nos manda claramente. Donde Dios nos manda claramente debemos movernos de una manera. Pero en preferencias o libertad cristiana hay cosas que están bajo esos parámetros. ¿Y qué hago entonces? Te enfocás en Dios. Quiero adorar a mi Señor. Quiero exaltar a mi Señor. Quiero darle prioridad a mi Señor. Quiero vivir para Él. No tengo tiempo para mirar el resto. Mira mi vida y mira lo que el Señor quiere. Necesito dedicarme a esto full time. No tengo horas extra para ver qué están haciendo mis vecinos. Los hermanos en la iglesia. No tengo horas extra. Me enfoco en el Señor. Voy a rendir cuentas al Señor. Voy a arrodillarme ante Él. ¿Y saben qué? Todo va a estar delante de los ojos de Dios. Dios va a saber todos los detalles de mi corazón, ya lo sabe. Y no voy a poder decir, sí, pero fulano, vos no sabés lo que él hizo. Podés decirlo, pero me parece que el Señor se va a empezar a reír. No dice eso la Biblia, pero me estás cargando, te va a decir. ¿Cómo tuviste tiempo para molestar a fulano o a mengano? Mirá tu vida. Mirá las cosas que vos tenés en tu vida. Y termina con el versículo 12 y dice, de modo que, así que, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. ¿De quién? De sí mismo. Dar cuenta es una expresión usada para un contador financiero que marca cada movimiento de dinero. Lo mandaron a las islas, ¿no es cierto? Y lo trataron de hacer desaparecer. No, para Dios está todo marcadito, claramente, y vos vas a tener que rendir cuentas por cada acción, pensamiento y todo, que ¿quién hizo? Vos. Entonces, quizás da miedo eso, ¿no? El Señor, no vamos a perder nuestra salvación, pero creo que va a ser un momento triste donde decimos, qué pérdida, las cosas que no hice para el Señor. Las cosas que podría haber hecho para el Señor y las hice en mi carne, o las hice para mí, o las hice para sentirme mejor, o lo hice porque no me gustaba fulano y lo quería menospreciar, o lo hice en nombre del Señor, pero no era para el Señor. Creo que va a haber mucho de eso, que vamos a estar arrepentidos. Pero Pablo nos anima hoy y nos dice, deja de preocuparte de la libertad cristiana de otro. Preocúpate de tu vida. Viví para el Señor. Ponelo como amo de tu vida porque Él es la prioridad. Y date cuenta que cada acción, cada pensamiento y cada cosa que haces, Dios es el que va a juzgar y va a pedir cuentas de tu vida. No fulano, no mengano, no el pastor. Y doy gracias a Dios que es así. Dios se va a encargar. Otra vez, y necesito remarcar esto vez tras vez tras vez, porque el miedo que tengo con un mensaje así es que ya no cumplamos con las cosas que Dios nos manda hacer. No estamos hablando acá de no enfrentar el pecado. Si hay pecado, y la Biblia claramente dice que es pecado, debemos enfrentarlo. Debemos exhortarnos, debemos ministrarnos. Esto no es bueno, a mí nadie me diga nada, no es eso. El enfoque es, debo exhortar, ministrar, enfrentar el pecado
porque el Señor me manda a hacerlo y mi enfoque es agradar al Señor. Y voy a hacerlo porque amo a mi hermano. Pero quiero remarcar eso porque es importante recordar eso. Entonces, estás acá hoy y yo sé, hay cosas que nos reímos, hay cosas que son complicadas. Yo no les di ilustraciones hoy, pero son cosas complicadas. Y como les dije antes, hay iglesias que se han dividido sobre cosas que vos escuchás y decís, qué tonto esa pelea. Y a veces hay cosas que digo, no fue tan tonto, entiendo la pelea, pero qué feo que llegó a ese punto. Y casi todas las peleas y divisiones son sobre preferencia de libertad cristiana. Y Pablo, en la iglesia en Roma, que no había comenzado hace mucho tiempo, ya tenían esas dificultades. Y Pablo dice, ¿quién sos vos para juzgar a tus hermanos? La pregunta que te hago esta mañana, ¿juzgás a otros hermanos? No importa lo que me digas a mí o cómo es, yo no veo tu corazón. Dios sabe. Entonces Dios te pregunta, ¿juzgás a otros hermanos? ¿Pensás que es tu lugar hacer eso? Algunos dicen, yo creo que es del Señor, pero Dios, acá estoy, usame a mí, ¿no? Dice, heme aquí, envíame a mí a juzgar al otro hermano. Dios no nos ha llamado a hacer eso. ¿Pensás que es tu lugar hacer eso? La respuesta es no. ¿Quién te capacitó para eso? Hay algunos que piensan que fueron a la universidad y recibieron un diploma que dice, yo puedo enfrentar a mis hermanos y menospreciarlos. No hay un título para eso. No hay una capacitación para eso. Dios no es en la prioridad de que Él es Señor, porque nos olvidamos, porque vivimos nuestra vida, porque nuestro pecado está en el medio y luchamos con poner a Dios en primer lugar. Él es el amo de nuestra vida y debe estar puesto en esa posición, donde Él controla mi vida. ¿Te das cuenta que algún día rendirás cuentas delante del Señor por cada acción, por cada pensamiento, por cada cosa que has hecho? Y voy a decir esto y terminamos, pero gloria a Dios que Dios no va a juzgar todas mis acciones y después decir, y basado en tus acciones vas al cielo o no. Porque si no, estaríamos fritos. Dios nos da su gracia y su misericordia, que significa que no lo merecemos. Al creer en Cristo como nuestro Salvador, Él tomó nuestro lugar para que nosotros podamos ser perdonados y recibir su gracia y su misericordia. Y cuando voy a rendir cuentas delante del Señor, aunque creo que va a ser un momento donde no va a ser lindo, vamos a realmente sufrir pérdida en el hecho de decir, ¿cómo malgasté años de mi vida o momentos de mi vida donde no puse al Señor en primer lugar? Y cuando Él juzgue cada detalle de mi vida, que no sé cuánto va a llevar eso, Él va a juzgar cada detalle de mi vida y cuando termina todo, ¿saben lo que voy a hacer? ¿Y lo que vos vas a hacer? Vamos a decir, gloria a Dios porque Él merece toda la exaltación y la gloria. Y vamos a exaltarlo. Eso es lo que vamos a hacer. Va a haber un momento donde vamos a estar como, ¿cómo malgasté mi vida? Pero bueno, ahora, Señor, gracias porque igual me salvaste y quiero vivir para vos. Algún día vas a rendir cuentas delante del Señor cuando escuchás mensajes así y Dios dice, ¿y qué hiciste con eso? ¿Vas a adorarme? ¿Vas a ponerme en primer lugar? Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, hermanos, otra vez, Dios se encargará. No es mi problema, no es mi preocupación. La única preocupación que yo debo tener es poner a Dios como mi Señor y vivir para Él. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias que creo que entendemos muy bien este pasaje y sin embargo, Señor, nos cuesta a veces en la aplicación. Somos personas que juzgamos y menospreciamos cuando alguien piensa diferente o tenemos un conocimiento más profundo o menos profundo, depende del tema, pero hay veces que juzgamos incorrectamente. Señor, ayúdanos a poner nuestras prioridades en un orden correcto.
darnos cuenta que tú eres Señor de nuestra vida y el que importa es lo que nosotros hacemos para ti y cómo vivimos para ti. Y sacar nuestro enfoque de otros hermanos que también van a rendir cuentas a ti y poner nuestro enfoque y nuestro corazón dedicado a ti. Señor, pedimos que cada uno de nosotros hoy, que obres en nuestro corazón. Si hay cosas que necesitan ser arregladas, si hay pecado en nuestra vida, que el Señor, que obres en nuestro corazón, que nos des convicción para que nos lleve a cambiar eso. Y si ya hay el perdón de pecados, Señor, que podamos ponerte en primer lugar y vivir para ti. Tú eres un Dios soberano, estás en control de todas las cosas y juzgarás cada acción de nuestra vida. Y sin embargo, al final de todo, los que conocemos a Cristo vamos a decir gloria a Dios y adorarte por toda la eternidad por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por esa verdad en la cual podemos descansar. Pedimos y te agradecemos por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús.